Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello, I can see you're the only one here. Okay, how are you, William? I'm fine, teacher. It's raining from here for here. Uh, Wow. Bueno, esperemos no tener ningún inconveniente. Y está lloviendo fuerte. A ver si en otros lados también está así porque está yendo la luz. Y creo que sí, porque acá ya se aproxima una tormenta también. Entonces, estaba leyendo el grupo de todos los colegas y creo que sí, está lloviendo con cortes de energía y todo eso. Así que vamos a esperar que se unan los demás. En eso voy a continuar Ah, eso. compartiendo pantalla. Sí, don't worry. Okay, here we are. Hello, Carlos. Good evening. Okay, guys, I hope you're doing well. Espero estén bien. Gracias por estar puntuales como siempre. Thank you so much. We are going to start with the class for today. We are going to start with the topic. Okay, first, para mientras se unen los demás, hoy no tengo warm-up activity, hoy no tenemos eso, sino que les traje una reflexión, porque esta es nuestra última clase, entonces esperaría que la mayoría estemos activos y pues podamos participar, ¿ok? Tenemos acá esta reflexión que dice, as long as you're learning, you are not failing. Me gusta mucho esta reflexión porque dice que mientras estemos aprendiendo, no estamos fallando. Y como yo les dije al principio, que de todos los errores podemos aprender. Por eso que no tengan miedo de equivocarse, de pronunciar mal o de tener miedo a participar. No, ustedes intenten, ese es el punto. De hecho, a mí me gusta mucho la participación, como les dije, ya sea si usted lo dijo correctamente o de forma incorrecta, no importa el hecho de que usted tomó iniciativa para intentarlo. You are doing so much. So here we have this little quote. It is from Bob Rose. He's an artist. Él es un artista. Y pues esa es la reflexión. Ese es el punto de que you keep trying. You should keep trying. Sigamos intentando, sigamos aprendiendo. Yo les invito a que ustedes sean unas personas autodidactas, que les ayude mucho su curiosidad en cuanto al aprender un segundo idioma. Como yo siempre les digo, congratulations, you are doing it well, you are doing it great, lo están haciendo genial y por el simple hecho de que usted tiene la voluntad de estar acá intentando aprender otro idioma, eso dice mucho y pues acá tenemos eso. As long as you are learning, you are not failing. Espero les motive un poquito a seguir aprendiendo, ya que como les dije, finalizamos hoy el módulo. Así que estén preparados, estén motivados para el siguiente módulo y recuerden completar todo lo de la plataforma para que podamos avanzar. So, we are going to continue with the class. Y tenemos acá esta pequeña actividad. Y dice, what do you remember from previous classes? ¿Qué recuerdan de las clases anteriores? Ya que esta es nuestra última, vamos a tratar de recapitular un poquito sobre las clases anteriores. Okay, so I am ready to hear your participation. What do you remember from previous classes? ¿Qué recuerdan de las clases anteriores? Anyone? El pasado simple, los compounds nouns, Okay, mm, partes del cuerpo, exactly. las direcciones Awesome. y pasado continuo de ayer. Yes, awesome. Thank you. Sí, tenemos muchísimas cosas que aprendimos.
tenemos más que todo, nos enfocamos en estas últimas, en el pasado simple, right? Y por eso es muy importante que sepan todo el contexto del pasado simple, en qué momentos se utiliza, cuáles son los auxiliares. Por ende, en esta clase, for today's class, vamos a seguir en el pasado simple, pero en este caso vamos a ver el topic que se llama Questions Using Was, Where, and Did. Tenemos dos tipos de pregunta, was or where, y utilizando did. En este caso vamos a tratar de identificar, el objetivo es tratar de identificar cuándo utilizar was and where y cuándo utilizar did. For the ones who are joining, welcome. I hope you're doing well. And thank you so much for joining. Estamos a punto de empezar el topic. Entonces tenemos acá WH questions with did, was, and where. Tenemos preguntas WH utilizando did, was, and where. Acá tenemos un ejemplo. Where did you grow up? Where did you grow up? Tenemos, I grew up in Texas. Si se fijan la respuesta, tenemos la pregunta acá, tenemos una WH word, una palabra con WH. En este caso es where. Y tenemos acá el auxiliar del pasado simple. Where did you grow up? ¿Dónde creciste? I grew up in Texas. Si se fijan la respuesta que tenemos, ya tenemos el verbo. No estamos utilizando el did, porque recuerden que lo usamos en el negativo. Entonces tenemos el verbo conjugado en el pasado simple. I grew up in Texas. Lo mismo con el otro ejemplo. Tenemos una WH word que es when. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Tenemos acá otra vez, when did, utilizando did, right? Y tenemos, why did you become a hairstylist? Because I needed the money. Tenemos acá, si se fijan, acá tenemos en la respuesta el verbo conjugado en pasado simple, acá también el verbo conjugado en pasado simple. So, what are we going to try to, vamos a identificar la diferencia entre cuando utilizamos did y cuando utilizamos was and where. Si se fijan, acá esto está aparte y esto está, estamos utilizando siempre WH questions. Por si no recuerdan, las WH questions son las where, when, why, what, and how. How. Y tenemos acá divididas. Tenemos esta de acá. Can someone help me to read? ¿Quién alguien me puede ayudar a leer estas de acá? Así con su respuesta. Any volunteer? Mm, how old were you in, Okay. in 19? Ay, los números sí me cuestan. Okay. Let me see. 1990. Yes. 1990. What Yeah. was your major in college? How No. was college? Okay. Awesome. You can see here, how old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. So here we have, yeah, let me see. Okay, and here we have esta de acá, major. Les voy a decir el significado. Major. Major, right, major. Los majors son los estudios, por ejemplo, cuando usted no ha terminado la carrera universitaria, por ejemplo, usted no ha terminado su carrera, significa que usted sigue estudiando, por ende, este se le llama major, cuando usted no ha terminado la universidad. Se dice my majors. Entonces, cuando decimos career, su carrera, es porque usted ya la finalizó y usted se graduó. Esa es la diferencia. Entonces, por eso dice, what was your major in college? ¿Cuál era tu carrera en la universidad? It was drama. Era drama. Si se fijan las respuestas de was,
es totalmente diferente. Tenemos, aquí utilizamos el verbo, lo conjugamos en el pasado simple y en este de acá solo respondemos con I was 18, it was drama, it was great. How was college? It was great. Entonces, vamos a ver acá las preguntas utilizando was and where. Ok, la diferencia es en estas dos, cuando utilizamos did y cuando utilizamos was and where. Cuando utilizamos preguntas was and where es porque estamos refiriéndonos al verbo to be. Pues, todas las que lleven was and where nos referimos simplemente al verbo to be, solamente al verbo to be. Pero cuando utilizamos did, vamos a utilizar, es porque vamos a hablar de otro verbo, ¿ok? Cualquier otro verbo, excepto el verbo to be, porque para el verbo to be ya tenemos was and where. Así. Entonces, tenemos questions using was and where. Aquí tenemos otra vez verb be, el verbo ser o estar. Tenemos acá la structure, tenemos acá la estructura. Tenemos WH word plus was or where plus the subject plus the complement. Y don't forget about the question mark. Tenemos, how old were you last year? ¿Qué edad tenías el año pasado? How old were you last year? Si se fijan, tenemos una WH word, porque recuerden que how es parte de las WH questions. Tenemos una WH word, tenemos el verbo tenemos was and where. En este caso es where, porque estamos hablando de you, right? Tenemos where, tenemos el subject, el sujeto, you, y el complemento, last year. And here we have the question mark. Tenemos otro ejemplo acá que dice, what was your favorite TV show? ¿Cuál era tu programa favorito? Tenemos una WH, tenemos was, tenemos el sujeto your y tenemos el complemento favorite TV show. Lo mismo con este otro ejemplo. Tenemos what was her name? What was her name? Si se fijan, el sujeto puede ser un pronombre y podemos utilizarlo así. Your, her, his. Entonces tenemos acá otro ejemplo. How were your classes? ¿Cómo estuvieron tus clases? What was her name? ¿Cuál era su nombre? How were your classes? Entonces, de esta forma, de esta estructura es cómo funciona utilizando was and where. Solamente para el verbo ser o estar, o sea, el verbo be. Utilizamos esas. Luego vamos a ver otra diferencia. Bueno, acá la pueden ver. La diferencia es que utilizamos how y what en was and where. Esas dos son las más comunes para utilizar how and what. Tenemos acá questions using did. Esto puede ser para cualquier verbo. Did lo utilizamos para cualquier verbo. So here we have the structure. Tenemos la estructura WH word. Necesitamos una palabra con WH. O sea, esto es referente a las preguntas, right? Tenemos where plus the verb did. Tenemos where did plus the subject. Tenemos where did you go. Tenemos el verbo en presente. Para cuando utilizamos did, vamos a utilizar el verbo en presente. Vamos a tratar de recordar por qué utilizamos el verbo en presente. Porque simplemente el auxiliar ya está ayudando, por eso se llama auxiliar, nos está ayudando a especificar el tiempo pasado. ¿Ok? Where did you go last night? ¿A dónde fuiste anoche? Tenemos otro ejemplo. Why did she become a nurse? Why did she become a nurse? ¿Por qué se volvió enfermera? When did they come to El Salvador? When did they come to El Salvador? Tenemos acá where, why, and when. Son las más comunes para utilizar did. Acá les dije, tenemos para las que son was and where, utilizamos how and what. Cuando usamos did, utilizamos where, why, and when. Esto por el simple hecho de que
tiene mucho más sentido utilizar how or what cuando estamos hablando del verbo ser o estar. Mientras que esta necesita mucha más información, es where, why, and when. Entonces, ¿cómo responderíamos a estas de acá? ¿Cómo responderíamos a las was and were questions? Obviamente, si estamos utilizando este was or were, vamos a responder. How old were you last year? ¿Usted cómo respondería? Do you have any idea cómo responderían ustedes? Any volunteer? Let me see. I'm going to choose you. Okay. I think, yeah, go ahead. Tell me. Hello. ¿Escuché a alguien por ahí? Bueno, voy a hacerlo al azar. Esta vez sí. Voy a escoger yo al azar. Un voluntario no hay, entonces yo lo voy a escoger para que participe, ¿ok? Ok, Jonathan, can you tell me cómo responderías a una de esas preguntas? A WH utilizando was and were. Por ejemplo, la primera. How old were you last year? Hello? Okay, what about you, William? Can you help me? Esa primera es la más costosa, usted como de edad, ¿verdad? No Why sé cómo not? se deja, cuando uno responde normalmente dice I am y dice el número, years old, pero Yeah, esa, como exactly. usted en pasado, sí, no sé Okay, cómo le respondería. perfect. Acaba de decir algo excelente para explicarlo. Usted dijo, I am tantos años, right? I am 25 years old. Un ejemplo, I am 25 years old. Entonces tenemos el verbo en presente, right? ¿Cuál es el verbo to be en esa oración? Do you know? Am, Am. Entonces, ¿cuál es el pasado de am? El pasado simple, right? ¿Cuál es? Do you remember? was, were, Was. Was. So, how are you going to give your answer? ¿Cómo va a responder? I I was. was 25 years old. Así. Okay. Así como preguntamos, how old were you? Pero como se la está haciendo a usted, how old were you last year? I was 25 years old. Así. I was 24 years old. Y así vamos a responder. En la segunda, what was your favorite TV show? My favorite TV show was, I don't know, cualquier programa de televisión que haya sido. Messenger. Ok, un ejemplo. My favorite TV show was Messenger. Ok, just like that. Ok, tenemos la otra pregunta. What was her name? Her name was Alicia, right? Something like that. Vamos a responder utilizando esto. Así van a ser las respuestas. Okay. Here you have. Y recuerden, acá tenemos. How old were you? Si tenemos un where, vamos a responder igual con was and where. Por ejemplo, si le están haciendo la pregunta a usted, how old were you? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. Si nos preguntan con was and where, vamos a responder con was and where. ¿Qué pasa con did? ¿Qué pasa con did? ¿Cómo vamos a responder cuando tenemos una pregunta utilizando did? Where did you go last night? How? Do you have any idea? Do you have any idea? Ok, vamos a responder. I went. Ok, I went. Awesome. Vamos a responder con el verbo conjugado en el pasado simple, así como este. Si vemos acá, tratamos de identificar en esta pregunta, where did you grow up? Tratamos de identificar el auxiliar, did. Cuando decimos, me pregunto de did, está hablando del pasado. Me dice grow up. Y luego tiene el verbo, bueno, el verbo crecer. ¿Dónde creciste?
Entonces va a conjugar el verbo para su respuesta, va a necesitar un sujeto, el verbo conjugado en pasado simple y el complemento. Entonces, así. I grew up in Texas. I came to Los Angeles in 1990. Y acá, why did you become a hairstylist? Because I needed the money. I needed the money. Así. Con did vamos a conjugar el verbo para la respuesta y con was and were vamos a utilizar was and were para la respuesta. Okay. So that's what we have here. Yes. Entonces acá tenemos, where did you go last night? I went to the party. Un ejemplo. Why did she become a nurse? Because she needed the money. Needed. Or she wanted to get a job. Ella quería obtener un trabajo. Because she wanted to get a job. When did they come to El Salvador? They came to El Salvador in 1990. Un ejemplo. Ellos vinieron a El Salvador en 1990. Just like that. Is that clear? Or do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? It's clear. Okay, it's clear. So we are going to listen to a conversation. Where did you grow up? Vamos a movernos acá. We are going to look up for the conversation. Okay. Just let me see. Here we have the conversation. Recuerden que ustedes pueden utilizar los recursos de la plataforma. Siempre los puede utilizar. Let me see. Was and where. Creo que es esta de acá. Let me check. Creo que sí. Let me see. Hi, everyone. In this class, you'll learn ¿Escuchan el audio? Sí. Okay, awesome. to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there, too. And when did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for 5 years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, Okay, so that was the conversation. Let me see if I can go back just a little bit. Well, don't worry. Ok, si pudieron escuchar en the conversation las respuestas, así como las tenemos acá, así como se las mostré, you can see that we have las respuestas just like this. Tenemos las respuestas justo así. Así. Where did you grow up? I grew up in Texas. Y acá tenemos la diferencia, right? Lo que les expliqué de cómo diferenciarlo. Entonces, en esa conversación se escucha de manera mucho más natural cómo se utiliza en la vida real. Así es como se utiliza, así se van las preguntas. Usted puede hacer dos preguntas al mismo tiempo y recibir ambas respuestas. So, we are going to move to the next one. Y acá tenemos un reading activity, una reading activity. En este caso voy a necesitar que participemos en esta actividad porque look, tenemos que crear unas preguntas de acuerdo a la información que acabamos de leer. So we are going to scan the article. What 3 cities did Ricky Martin live in? Vamos a responder primero esta pregunta. Primero vamos a empezar. Is there any volunteer to help me to read the first paragraph? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer el primer párrafo? Anyone? If there are no volunteers, I'm going to choose you, okay? So let me see.
I want to know if you are there. Daniela, can you help me to read the first paragraph? Yes. Okay, this one. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24, 1971. 71. He was always a performer, Yes. has a child. Child. He Appeared. appeared in television commercials and studied Started singing. singing. Okay, thank you so much, Daniela. So here we have the first paragraph. It says Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and started singing. Ok, ahí tenemos en dónde nació, en qué fecha nació, qué hizo desde niño, right? Y qué estudió. Okay, let's go to the second one, to the second paragraph. Is any volunteer? Is there any volunteer who can help me to read the second one? Don't worry if you made a mistake, as I mentioned at the beginning. No se preocupen si usted no puede pronunciarla. Usted trate. Yo le voy a ayudar. But don't be afraid to try, okay? Okay. Me? Okay, go ahead. Go ahead. Okay. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them, and he became very well known. But he left the group after 5 years. Okay, awesome. Thank you so much. Tenemos que dice, at the age of 12, he joined the Latin boy band, Menudo. He worked hard with them and he became very well known, but he left the group after 5 years. Tenemos acá un poco más de su historia. Tenemos que a la edad de 12 años se unió a una banda, una boy band, Latin boy band, Menudo. Y tenemos también lo que sucedió, que se salió de la banda, right? So let's continue with the third paragraph. Can someone help me to read? Any volunteer? Okay, go Martin ahead. moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded 2 Spanish language albums. After this success, he moved back to the US. Okay, thank you so much. So here we have Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated. So he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded 2 Spanish language albums. After this success, he moved back to the US. Okay, let me see. Let's move to the other one. Para el cuarto párrafo. Can someone help me to read? Thank you, William. Can someone help me to read? Anyone? Okay, I'm going to choose Joel. Can you help me to read, Joel? Hello? Okay. Okay, go ahead. Back in the... ¿Cómo sería ahí?
Okay, back in the US. Back in the US, he appearing Appeared. appearing in America's soap Okay, opera. okay, In the Broadway show, Les Miserables, okay, he made in first English language album. okay, awesome. Thank you so much, Joel. So here we have back in the US or in the United States. He appeared on an American soap opera. American soap opera or a soap opera es un TV show como un reality show. And it's about singers. Es sobre cantantes, right? And in the Broadway show, Les Miserables, porque parece que está en otro idioma, then he made it his first English language album. Okay, that's good. So we are getting the details. So what about this one? Estos dos. Can someone help me to read estos dos de acá? Any volunteer? No volunteer. So, Jonathan, are you there? Hello, Jonathan. Okay, it seems like he's not. Sorry. Okay, can you help me to read this one and this one? Estos dos de acá. Okay. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said, a reporter in the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay, awesome. Thank you so much, Jonathan. Was an excellent reading. So here we have, that album was called Ricky Martin. His biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay, guys. Thank you so much. Ya hicimos un scanning, ya tratamos de destacar los detalles o lo más importante de este reading. Por ejemplo, les dije que tenemos, every time you scan a text, cada vez que esa palabra se dice escanear, right? Pero cuando hablamos de lecturas, de readings, scan quiere decir tomar los detalles más importantes. Por ejemplo, tenemos lugares, fechas. Acá tenemos que nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. Acá tenemos otra fecha o tenemos edades. Tenemos a la edad de 12 años, sucesos importantes, right? Entonces, ya tenemos esos sucesos, esas fechas, esos lugares. Tenemos las razones, porque si vamos leyendo rápido, tenemos, he was very frustrated, so he moved to Mexico City. Esa es una razón. Tenemos razones, back in the US. Tenemos nombres, tenemos detalles de los trabajos. Y tenemos incluso the newspaper, right? So, what 3 cities did Ricky Martin live in? ¿Cuáles fueron esas 3 ciudades en las que Ricky Martin vivió? Do you know that? San Juan, Puerto Rico. Okay, San Juan, Puerto Rico. Mexico City. Mexico New York City. In the US. Awesome. Thank you. So, ahí tenemos las ciudades en las que vivió. And what are we going to do now? Dice, read the article, then write a question. Ya leímos el artículo. Then write a question for each answer. Acá tenemos unas respuestas. Miren,
Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una pregunta, así como estuvimos hablando de preguntas con did, preguntas con was and where, las WH question, right? Entonces, tenemos las respuestas. Nada más vamos a crear la pregunta. We are going to do this. Oh, let me see what happened. Let me share one more time here. Okay. We are going to create the question. Voy a necesitar que su participación para esta actividad. So, for the first question, ¿cómo podríamos darle una pregunta a esta respuesta? Aquí es al revés, right? No vamos a darle respuesta a esa pregunta, sino que le vamos a dar una pregunta a la respuesta. How do you structure a question para esta pregunta? Esta pregunta quiere decir como, ¿a qué ustedes? De acuerdo al artículo, what do you think it's about? Do you remember? Sería, where was born Ricky Martin? Okay, where? Okay, let's go Where back. was, Yeah, look. Mira, tenemos where. Si tenemos where, vamos a usar did. Okay, solo para was and where tenemos how y what. Always remember that. Entonces, en este caso sería did, where did, was. Where, do you remember? Tenemos la WH word. Aquí está la estructura para did. Aquí. So, did, lo que sigue es el auxiliar, right? So here we have did. El sujeto. Where did Ricky Martin is where did born? he born? Ricky Martin Born. born. Question mark. Where did Ricky Martin born? Okay, let me see. In Puerto Rico. What about the second one? What do you think it's about? ¿A qué creen que se refiera? Tenemos acá. La edad sería Okay. how At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. How do you structure that question? How old? How old? How old? Yeah. how old were? How old? Was or where? Estamos hablando de he. If we are talking about he, him, de él. How old was Ricky Martin joined? How old was Ricky? What? When he joined. Tenemos el verbo. When he joined. What? He joined Latin boy band Menudo, right? Latin boy. Vamos a utilizar solamente Menudo. He joined. Oops, what happened? Wait, let me see. He joined Menudo. Just like this. How old was Ricky Martin when he joined Menudo? At the age of 12. Awesome. Para esta pregunta de acá, after 5 years, what do you think? What do you think? Here we have after 5 years. Here, he worked hard with them and he became very well known, but he left the group after 5 years. Quiere decir que él se salió del grupo después de 5 años. How do you structure that question? When did Ricky Martin leave? When did Ricky Martin leave? Menudo, right? When did Ricky Martin leave Menudo? Remember, leave
Está en presente simple porque tenemos acá el auxiliar did, right? After 5 years. Okay, awesome, guys. What about the last one? Because he was frustrated. Let's check one more time. How do you structure that question? How would you structure that question? ¿Cómo formarían esa pregunta? Because he was frustrated. Look. Sería why. Yeah, why? That's because it's a reason, right? Why? Yeah, why? Why? Okay. What else? Why? Why did? Aquí, digamos, vamos a utilizar he, right? Why did he? Why did he? Yeah, why did he? What about? Live. Ok, podemos utilizar también mudarse, right? Podemos Mm. utilizar mudarse. Move. Why did he move to what? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? To... Perdido. In New York City. Ok. Acá To tenemos Mexico City. No. Mexico City, right? Yes, porque aquí dice que se mudó a New York City, pero no trabajó por un año. Entonces estaba muy frustrado, así que se mudó a Mexico City. So we are going to use Mexico City, right? So Mexico City. Que se mudó a México, a la Ciudad de México. Yes, exactly. Why did he move to Mexico City? Because he was frustrated. Entonces acá tenemos, excellent guys, congratulations, you did it well, you did it very well. Entonces de esa forma es que podemos estructurar esas preguntas. En este caso, remember, tenemos how y what para was and where, y tenemos where, why, and when para did. En este caso, was and where es simplemente para ser o estar, o en el pasado estuvo o fue, right? Y aquí did, siempre en el pasado simple, para cualquier verbo. En este caso, cuando utilicemos did, una de las reglas gramaticales, sí o sí, el verbo tiene que ir en su forma base o en presente, right? O en infinitivo, en su forma base, como siempre le llamamos. Cada vez que utilicemos did como un auxiliar, right? Como auxiliar. Entonces, here we have more examples. Tenemos los ejemplos. Tenemos la lectura. Y acá está la práctica, right? So what are we going to do now? Vamos nada más a crear one question using was and one question, was and where, and one question using did. That's what we're going to do now. Vamos a practicar de esa forma. Vamos a utilizar was and where para crear una pregunta y luego vamos a utilizar el did para crear otra pregunta. En este caso, si creamos la primera pregunta, was and where, le vamos a dar respuesta, ¿ok? Lo mismo para did. Va a escribir la pregunta y en el mismo usted solo se va a responder a esa pregunta. Lo mismo para did. So, guys, I'm going to give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos so we can type our participation or practice in the chat. Ustedes lo van a escribir en el chat y lo vamos a hacer siempre de la misma forma, right? Is that clear? It's clear. Okay, awesome. So you can start now. You can start now. Recuerde, va a poner la pregunta y en la misma pregunta usted va a responderse. Va a responderla de la manera correcta, así como le estuvimos viendo. Y lo mismo para ti. Una pregunta y su respuesta. Así. I'm going to provide you more. Les voy a pasar acá otra vez, one more time, como la estructura, cómo es la estructura de was and where y la estructura de did. So there you are. Les voy a dejar esta mejor.
esta que tiene las preguntas y tiene las respuestas, porque de esa manera es como usted va a responder. Recuerden que estas son estas son preguntas abiertas, right? Que su respuesta es abierta o requiere más información. Las yes no questions son otras. Estas son preguntas abiertas, WH question. Espero esta vez participemos todos porque es importante, recuerden que se evalúa lo de la asistencia. La mayoría no estuvo ingresando a las clases, so if something happened o hay algún problema, se les va a notificar a su correo o por medio del canal de comunicación que ustedes tengan con los coordinadores. Okay. Okay, William, here we have the first one. William, can you help me to read your example? Okay. What was your favorite sport? My favorite sport was football. Okay, awesome. What was your favorite sport? My favorite sport was football. Awesome. What about using did? Sí, me falta ya ahorita la vez. Okay, that's it. Thank you. So here we have the first one. Come on, guys, you can do it. I know you can do it. Okay, here we have the other one. Carlos, can you help me to read your example? Yes, okay. Where did they go? Pues, esto que me equivoca. Bueno, where did they go last weekend? No, They went to the cinema. Tengo awesome. mis dudas. Thank Este you. tema como confunde un poquito. Está bien así. Sí, está bien. Porque we are going to identify. Aquí les di la fórmula. Recuerden, acá está, mira. Para utilizar did. Tenemos la WH word, yes, que es where. Tenemos did, también lo tenemos, did. Tenemos el subject, que es they, excelente. Tenemos el verbo en el presente, right, go. Sí, lo tenemos. Last weekend, el complement y el question mark. Así que don't worry, you did it great. Okay. Tenemos la Y como respuesta. este tema, perdón, ha tenido más reglas ortográficas que otros, y me confunde por rato. No me las he Sí, aprendido todas. ok, don't worry. Vamos a dejar al final una sección de preguntas para que salgamos de todas esas dudas. Ok. Thank you. They went to the cinema. Está bien. Está excelente. Tenemos el verbo conjugado en pasado, right? That's it. That's the answer. Okay, William, can you help me to read one more time? Vamos a probar con esa. Bueno, Try. did you read the book? Yes. Yes, I did. I read the Moby Dick's book. Awesome. That's excellent. Okay. When we are using did, está excelente, está excelente. La pregunta está en pasado simple. Sí, tenemos excelente. Pero digamos que en este caso utilizamos WH word. Utilizamos una WH question.
Es una WH question. ¿Cómo, podríamos incluir la WH word ahí? Tenemos, si te fijas la estructura de did. Solo que le ponga when. Okay, yes. When did you read the book? I read the book last week. Así podríamos hacer un ejemplo, right? Can you fix it? ¿Puedes tratar de colocarle la WH word? Ok. Ok, y le cambiaríamos la respuesta, right? Esta está excelente, esta pregunta es en pasado simple. Está bien, lo que sucede es que en esta clase estamos utilizando las WH words, right? Where, why, when y así. Entonces, en este caso, solamente le vamos a agregar una de estas. Puede ser, when did you read the book? Where did you read the book? Why did you read the book? Así. Y le vamos a dar su respectiva respuesta, right? Les voy a volver a poner acá esta imagen. Ok. Ok, Joel, can you help me to read your example? Okay, where the people night yesterday, why? Ok, were the people nice? Where's the people night? Ok, en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, where significa dónde, right? Where significa dónde. Entonces vamos a tratar de utilizar esta estructura. Let me see. Digamos que vamos a utilizar where. Vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar where. ¿Qué sigue? Did. El sujeto. The people. Where did the people. ¿Qué podemos utilizar? ¿Dónde estaban? Where did the people? Un verbo. Where did the people go? Y el complemento que podría ser yesterday. Where did the people go yesterday? Mira así como la ves acá. Tenemos Okay. lo de la estructura, right? Tenemos que necesitamos una de estas palabras para utilizar did. Para utilizar did, podemos utilizar esto simplemente en las WH questions, right? Entonces tenemos where did the people go yesterday? Si te fijas, tenemos todos los complementos. Tenemos una WH word que es where. Tenemos el auxiliar did acá. El sujeto que es the people, la gente. El verbo en presente que es go. Y el complemento, yesterday. Y el question mark there. So that's it. Thank you. Let's move to... Teacher, Yeah. Bueno, tal vez estoy confundiéndome más. Yo al principio era como solo usando el was, porque ahorita de repente veo que ya estamos usando el did. Ok, don't worry. No, vale, les voy a explicar algo. Antes de continuar con los ejemplos, les voy a explicar algo. Siempre pay attention to the topic. Ok, ya vi. Siempre vamos a... Sí, don't Sí, que worry. solo decía was, were y no vi que and did también. And did. Using, miren, para que ustedes no se confundan, ustedes pueden preguntarlo así como lo hizo William anteriormente, que puso did, empezó con did. Eso está bien, es una pregunta en pasado simple, right? Pero habrán casos en el que vamos a necesitar utilizar WH word, que son estas, por ejemplo, cuál, cuándo, quién, así. Eso vamos a utilizar. ¿Qué, cómo? Eso significan estas palabras. Por ejemplo, cómo, qué o cuál, dónde, por qué, cuándo. Esas preguntas en English se llaman WH questions. Entonces, y una WH word son esas palabras que llevan WH al inicio, a excepción de how, right? Pero esta también entra en esa categoría de WH. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que utilicemos esas preguntas, es importante saber qué auxiliar
o qué verbo vamos a utilizar antes de pasar a lo demás, right? Por ejemplo, en este caso, para las was and were, ya tenemos el verbo ahí. El verbo se utiliza para how y what. Tenemos el verbo was and were. Está en pasado, right? Pero cuando hacemos estas de acá, where, why, and when, vamos a utilizarlo vamos a utilizar el auxiliar did. El did, ¿qué significa? Es un auxiliar, es el verbo do en pasado, ¿verdad? Cuando lo utilizamos como verbo, did es el pasado de do. Pero cuando hablamos del simple past tense, del el tiempo pasado simple, vamos a utilizar did como un auxiliar. Y este lo utilizamos solamente de forma negativa, así como lo vimos ayer, y de forma interrogativa, así como lo estamos viendo hoy. Entonces, para eso existe esa estructura, para utilizar did y la estructura para utilizar was and were, que solo se utiliza con el verbo to be, o sea, el verbo ser o estar. Entonces, este es el verbo to be en pasado simple. Is that clear? It's clear. Okay. Thank you. So we are going to continue. Let me see. William, can you help me one more time? Let me try. Okay. When did you read the book? I read the book last week. Awesome. When did you read the book? I read the book last week. Awesome. Okay, Mario, can you help me to read your example? Okay. Wait a minute. Okay. En chat. Okay. El mío, ¿verdad? Yes, exactly. Where was he working yesterday? He was working in the mall. Okay, awesome. Let me see. No, acá está. Where was he working? What do we have here? ¿Qué tenemos acá? ¿Tenemos pasado simple o pasado continuo? Como working, para mí es como un oficio, no lo estoy tomando como un verbo. Ok, pero en este caso, ok. Excellent. Tenemos acá todo lo que se necesita para un pasado continuo, right? Tenemos where, was. Tenemos un sujeto, he, el verbo conjugado y working, working. Y tenemos el auxiliar. Esta pregunta está en pasado continuo, right? Where was he working yesterday? ¿Está bien? Sí, solamente que está en pasado continuo. No en pasado simple. No en pasado simple, right? Porque si la utilizamos en pasado simple, no utilizaríamos where. Entonces, en este caso, let me see, where did, podemos decir así, where, para pasarla al pasado simple, right? Where, Okay. vamos a utilizar where porque queremos saber el lugar, right? Where did he work yesterday? Where did he work yesterday? ¿A dónde trabajó? Porque no es lo mismo decir dónde estaba trabajando a decir dónde trabajó, right? Esa es la diferencia entre el pasado continuo y el pasado simple. Pasado simple, dónde trabajó. Pasado continuo, dónde estaba trabajando. Is that clear? Clear. Okay, awesome. Entonces con el pasado continuo sí podemos usar where was. Yes, where was he Después working? el verbo en ing. Yes, porque el was lo estamos utilizando como auxiliar, entonces no hay ningún problema en utilizar where. Okay. En el caso de utilizarlo como un verbo, como el verbo, no lo vamos a utilizar así. Vamos a utilizarlo, vamos a utilizar en este caso. Si hablamos del pasado simple, right? Aquí dice cualquier verbo, miren, cualquier verbo. Entonces, en este caso vamos a utilizar did, cuando queremos preguntar del lugar, right? Del lugar, una razón, por qué, y de cuándo, una fecha. Entonces,
Acá lo usa el was and were del verbo to be, lo utilizamos para preguntar cómo, cuál o qué. Cómo, cuál o qué. Y para did, o sea, cualquier otro verbo, cuándo, por qué y cuándo. Sorry, ¿dónde? ¿Dónde, por qué y cuándo? Just like that. Pueda que sea un poquito complicado de entender, pero no traten de, vamos a tratar de no confundirnos, de no irnos más allá. Por eso les especifico siempre que estamos en el pasado simple, right? Estamos en el pasado simple. Para que no nos confundamos. En este caso, acá tenemos la estructura. Usted no se va a confundir, usted tiene la estructura. Si usted la recuerda o usted tuvo la oportunidad de anotarla o de tomar una foto, esto en caso de recordar, right? Podemos, okay, here we have Joel. Can you help me? Ok, está bien escrito así. Okay, let me see. Yes, porque tenemos when y tenemos did. Ok. When did you play soccer? Soccer, right? But what happened? ¿Qué tenemos? La regla dice que el verbo debe estar en presente. Entonces es play, right? When did you play soccer? Okay, Jonathan. Thank you, guys. I think we have all the participation. Jonathan, I'm going to read your example quickly because of the time. We need to move, okay? Where did you study the high school? Awesome. I studied in the UCA University, okay? En la UCA, right? What was their favorite basketball team? Their favorite basketball team was LA Lakers. Awesome. Awesome, Jonathan. That's what's very good. So, okay, guys. Because of the time, I need to move right here. Do you have any question about it? The topic? Do you have any question? No, teacher. All right. Okay, guys, that's it for today's class. Remember to do el examen final. Está en la plataforma. Always, siempre hagan lo que está en la plataforma. Todos los knowledge check, que son las tareas, y el examen final. Ese es un recordatorio. Y así que thank you for your attention. Have a wonderful night and a nice weekend. It was a pleasure to be with you. Esta es nuestra última clase, entonces espero que se la pasen muy bien y sigan aprendiendo. Les invito a seguir aprendiendo. So it was nice to meet you guys. It was a pleasure to be with you. Have a wonderful night. Thank you so much. Thank you, teacher. Good night. Good night. Have a good night. Good night. Have a good night. Good night. Bye-bye.